hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro segundo encuentro de los diálogos Patrimonio y Género. Estamos muy contentas de poder recibirles nuevamente en este encuentro virtual. Esta vez se trata, bueno, tiene este título sugerente que es Diálogos Patrimonio y Género, Mujeres Afrochilenas, Archivos y Escritura junto a Nicole Pardo Vilú. Les voy a contar un poquito de quién es Nicole Pardo Vilú. Aquí tengo la novela sobre la cual hoy día vamos a estar compartiendo algunas impresiones, comentarios, bajadas, lecturas, desplazamientos, etcétera. Y les cuento, Nicole Pardo Vilú, bueno, es una identidad literaria que nace casi en paralelo con Coquimbo Episodios Coloniales, entre los años 2016 y 2018. En aquel entonces, la autora retomó algunas de las historias de vida que fue recopilando en sus investigaciones historiográficas sobre la presencia africana y afrodescendientes en la región histórica chilena de Coquimbo, desarrolladas desde el año 2008. Es un ejercicio tanto histórico como narrativo, pensando en la novela, uniendo hechos reales con ficción. Pardo Vilú tiene la intención de traspasar los espacios formales de la ciencia histórica para sumergirse en las posibilidades que otorga el género de la novela histórica. La autora además escribe desde el año 2006 el blog Aquí, Ahora, Tal vez Siempre, bajo el seudónimo de Lafayette, para que ustedes lo busquen ahí cuando naveguen en sus plataformas. Bueno, diálogos, patrimonio y género, mujeres afrochilenas, archivos y escritura. Vamos a tener con nosotras, por supuesto, a Nicole Pardo Vilú, y también vamos a tener, como el día de ayer, quienes estuvieron con nosotras el día de ayer, vamos a tener 3 comentaristas esta vez. Vamos a estar con Marcela Morales, que es antropóloga, que desde el año 2011 trabaja en el Archivo Nacional, primero en el Archivo Mujeres y Géneros y luego en tareas de coordinación general, y hoy a cargo de un área en formación que se llama Memorias, Ciudadanía, Comunidades, de la Coordinación de Vinculación con el Medio del Archivo Nacional. También está con nosotras Francisca Fernández, que es doctora en Patrimonio por la Universidad de Cádiz y además es coordinadora de estudios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y también, por último, está Verónica Arévalo Gutiérrez, quien es profesora de Historia y Geografía, encargada regional de Patrimonio Cultural Inmaterial en Antofagasta. Además, también ha publicado importantes libros como Territorio Excluido, Cuentos Situados, de Ediciones Urañas del 2019, y el poemario Trenza, 3 hilos poéticos. Contarles, por supuesto, que esta conversación y este encuentro está siendo transmitido por el canal YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio, así que ahí está activo el chat por si quieren hacer comentarios, si quieren hacer preguntas. Vamos a estar ahí muy prestas para canalizar esas inquietudes, no solo a Nicole, sino que también a Marcela, Verónica y Francisca. No voy a decir nada sobre la novela porque me gustaría que fuese Nicole quien nos contara un poco y nos develara todos esos procesos investigativos y esos procesos escriturales detrás de esta novela, que esperamos sea un excelente canal mediador para adentrarse a esta presencia afrochilena, a esta memoria afrochilena que es parte, por supuesto, de nuestra identidad. Adelante, Nicole. Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias a todas las invitadas presentadoras del día de hoy. Muchas gracias también por el espacio brindado en este fin de semana tan importante, que es el fin de semana del patrimonio en Chile. Y me honra mucho poder presentar mi novela en este contexto. Novela que nació con la identidad literaria, ¿no es cierto?, de Nicole Pardo Vilú el año 2016. Pero que se gesta en mi mente un poquito antes, no varios años antes, cuando comienzo a realizar mis investigaciones historiográficas sobre la región de Coquimbo, especialmente focalizada en la presencia afrodescendiente en esa región. Y es desde ahí donde surge esta historia, o estas historias que se entrelazan en esta novela, que fue publicada hace unos meses atrás, ¿no? Salió solamente a la luz. Y me gustaría compartir con ustedes el primer momento en donde se me ocurre pensar en escribir ficción a partir de estas historias que comencé a recopilar
y rescatar de la presencia afrodescendiente en la región de Coquimbo. Así que voy a compartir pantalla de... ¿se ve, cierto? Sí, se ve. Bien, ya, perfecto. Este es un documento, está en la transcripción evidentemente del documento, que yo encontré por allá por el año 2008, que estuve investigando en los registros de escribanos de La Serena. En estos registros yo estaba buscando cartas de venta principalmente, pero también cartas de libertad de esclavos o esclavas que estaban siendo, o que aparecían en este tipo de documentación, ¿no? Esta documentación la revisé en el Archivo Histórico Nacional, está disponible ahí en formato de microfilm, fue los formatos a los cuales pude acceder en ese entonces, y paso a leer este documento que fue el que me abrió de alguna manera esta idea de poder novelar una historia afrodescendiente en la región. Dice el documento: en el Valle de Barraza, partido de La Serena del Reino de Chile, en 18 días del mes de septiembre de 1810 años, ante mí, el presente juez diputado de dicho valle, por el superior gobierno de Santiago de Chile, y testigos, pareció don Joseph Antonio del Río, quien certifico que conozco, y dijo que habrá poco más de 8 años que compró una mulata esclava llamada Santos, a doña María Francisca Monardes en cantidad de 250 pesos libres de escritura y alcabala, para la vendedora, como más largamente consta en la escritura o testimonio de su otorgamiento que pasa en su poder, y que con el motivo de habérsele proporcionado casamiento a la dicha Santos su esclava, y por hacerle bien y buena obra en recompensa de los buenos servicios con que le ha servido, le prometió darle su libertad con su vientre, siempre que se efectuare su dicho casamiento, dándole un seguro auténtico para que goce de su libertad y sucesión que pueda tener después de su otorgamiento, quedando esclavos los hijos que ha tenido en el anterior tiempo, que son Antonio, Joseph, Manuel, Ambrosio y Mercedes, que son 5, los mismos que han sido criados y alimentados con ama pagada con su peculio. Y con esta fecha se halla ya casada su dicha esclava, para cumplirle lo que le tenía prometido, otorgándole su correspondiente escritura de libertad, para ella y la sucesión que desde en esta fecha en adelante tuviere y salga de la servidumbre en que estaba, y gocen de la libertad con la bendición de Dios y la suya, declarando que para hacerle esta gracia y donación a su dicha Santos y vientre, se halla con la suficiente cantidad de bienes temporales para mantenerse con la decencia que a su persona corresponde, como soltero que se halla, y tener herederos forzosos por su padre y madre son fallecidos en los reinos de España, y la compra de la dicha Santos la hizo a adquisición de su propio sudor y trabajo, y que solo tiene noticia de tener un hermano y sobrinos ambos en España, que esta escritura de libertad que le otorga y concede será firme y valedera en todo tiempo, por lo que desde ahora y para siempre se desiste, quita y aparta del dominio y propiedad que tiene en la dicha Santos su esclava, y todo lo cede, renuncia y traspasa a la dicha Santos y sus sucesores con todas las renunciaciones de leyes en derecho necesarias a su esclava desde hoy, en el goce de la libertad que la tiene concedida por esta escritura. Bien, este tipo de documentación no es difícil encontrarla en los documentos notariales de diferentes partes de nuestro país, de lo que hoy llamamos Chile, ¿no es cierto? Y de toda Latinoamérica, ¿no? De toda América en general. Son escrituras de libertad en donde los amos otorgan, muchas veces de manera graciosa, es decir, sin ningún tipo de cobranza, la libertad a sus esclavos o esclavas, ¿no? Normalmente la libertad los esclavos sí la adquieren, por una parte cuando pagan por ella, o por otra parte cuando los amos son ya de mayor edad, hacen su testamento y dejan libres a sus esclavos que les sirvieron toda la vida, ¿no? Por lo tanto, son esclavos más bien mayores los que son liberados a través de estas manumisiones que se llaman graciosas. Para mí este caso fue tremendamente interesante, ¿no? Cuando leí esta carta a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Santos no sabemos qué edad tiene, ¿no? En ese momento,
pero ha pasado 8 años con el amo José del Río, perdón. No sabemos qué edad tiene precisamente, pero ha pasado 8 años y tiene ya 5 hijos, ¿no? Y este amo es soltero. Luego yo encontré la carta de venta de Santos, la que se indica en esta carta de libertad, y efectivamente Santos fue comprada cuando ella tenía 20 años, ¿no? Por este señor. Y a los 28, entonces, ella es liberada y tiene 5 hijos, ¿no? Los hijos quedan en manos del amo, que es soltero, y ella está siendo liberada porque se ha casado. Por lo tanto, ahí hay una tremenda historia detrás. Era primero que nada, ¿de quiénes son los hijos? ¿No? ¿Por qué el amo no se ha casado? ¿Por qué el amo compró una esclava de 20 años y luego la libera a los 28 años, cuando es muy joven todavía? ¿No? Es una esclava que aún podría producir más hijos, ¿no es cierto? Que es un interés muy usual que tienen los amos con sus esclavas, ¿no es cierto? Hacerlas producir hijos que son esclavos. Es una mujer que todavía puede servir adecuadamente en su casa. ¿Por qué le permite o le otorga la libertad de esta manera y cuando ella se está casando? ¿No? ¿Qué historias hay ahí? ¿Quién era este hombre con el cual se casaba? ¿De quién eran los hijos? ¿De este hombre o del amo? Me pareció tremendamente curiosa esta historia, una historia realmente impresionante. Había una enorme posibilidad de conocer un entramado social tremendamente interesante detrás de esta Carta de Libertad. Y no podía yo conocerla, obviamente, no pude conocerla más porque no encontré otras documentaciones. Solo encontré la carta de venta de esta Santos Monardes cuando ella tenía 20 años, cuando María Francisca la vende al Señor del Río. Y por otro lado, el otro elemento que me llamó mucho la atención fue la fecha, efectivamente, en la cual esta esclava está siendo liberada. Si nos damos cuenta, está siendo liberada el 18 de septiembre de 1810. Esa fecha ya de por sí me llamó la atención, obviamente, para todos los que habitamos en este país llamado Chile. Esa fecha tiene una referencia evidente a una memoria, impuesta o no, que hace alusión a un momento fundacional de nuestra historia que tiene que ver con la independencia de Chile, ¿no? Por lo tanto, desde el momento en que yo encontré esta carta de libertad, se me ocurrió o pensé que era algo que había que difundir, que teníamos que conocer, que las otras personas, estudiantes, otros investigadores tenían que conocer, porque era una carta de libertad tremendamente simbólica y que podía significar o resignificar este periodo formativo de nuestra historia que era la independencia. Y me acuerdo que en ese momento, un año después, 2 años después que encontré esta carta, había hecho ya mis tesis primero de licenciatura, después la de magíster, se me ocurrió hacer un relato, el cual difundí en algunas redes, subí a alguna plataforma, un relato de 3, 5 páginas sobre esta libertad de Santos Monardes. Y recuerdo también que siempre, cada 18 de septiembre, subía esta historia a mi Facebook, hablando de que para mí el 18 de septiembre no significaba, o el recuerdo de ese día, o esa fiesta nacional, no tenía tanto que ver con esta primera Junta Nacional de Gobierno, sino que tenía que ver con esta libertad de esta mujer esclavizada en la ciudad, en la villa de Barraza, ¿no es cierto? Que es una villa que hoy en día queda cerca de la ciudad de Ovalle, en la región de Coquimbo. Hoy en día es una villa secundaria, pero en ese momento era una villa principal, puesto que la ciudad de Valle no existía en 1810. Y bueno, y siempre me quedó esa idea de esto es una gran historia que hay que contar. Y bueno, habían otras historias también, habían otras mujeres y hombres que que habían vivido diferentes experiencias y que yo había podido observar a través de los documentos que revisé en el Archivo Histórico Nacional. Y decidí ya en el 2016, cuando tuve el tiempo y la capacidad también de sumergirme en la literatura, puesto me puse a trabajar en estudios literarios en ese entonces, decidí que era el momento de armar esta historia de Santos y enlazarla también con alguna otra historia de las cuales yo había encontrado en los documentos. Y ahí hice el enlace con la historia de Mariana Iriarte, que es otra mulata esclava, que es disputada también a fines del siglo XVIII por 2 amos, ¿no? Y es el caso judicial que yo encontré, desde el cual yo trabajo también en la novela. Y también me llamó la atención, puesto que es una joven
es una joven de 16 o 17 años que es disputada por dos hombres, dos amos, ¿no es cierto?, que la quieren apropiarse de esta esclava y reclaman por su derecho a poseerla. Fue así como surgió esta novela, ¿no?, de estas experiencias mías en el archivo, de estas preguntas que surgieron a partir de observar estas impresionantes e increíbles historias que surgían a partir de estas pequeñas huellas que uno puede encontrar hurgando en los documentos notariales, en los documentos parroquiales, en los documentos judiciales, de estos espacios que parecen marginales, periféricos, del Reino de Chile, ¿no es cierto?, donde normalmente nos centramos en analizar, bueno, los historiadores e historiadoras coloniales saben muy bien, los primeros lugares a donde van a revisar información siempre es Real Audiencia, Capitanía General, que normalmente a donde convergen principalmente espacios más bien céntricos y se reproduce una historia más bien centralizada de estos procesos históricos que también ocurrieron en estos otros espacios periféricos que, como es, por ejemplo, la región de Coquimbo y un pueblito tan pequeño el día de hoy que se llama Barraza, que los dejo a todos y a todas invitados a que cuando se acabe la pandemia puedan visitarlo, porque realmente sigue siendo bueno, en sí mismo el pueblo de Barraza, ¿no?, es un espacio patrimonial, ¿no? Y cuando uno lo visita, o bueno, cuando yo lo visité, la sensación ahí de pensar que todas estas experiencias que yo vi en los documentos acontecieron en ese espacio es realmente algo emocionante de experimentar. Bien, dejo ahí mi introducción, más que nada con este tema de cómo surgió esta idea en mí y bien, muchas gracias. Gracias, Nicole. Nos devela muchísimo para quienes hemos leído la novela esa parte, digamos, esa tras bambalinas un poco y esos pulsos que te motivaron a escribir una novela como esta. Así es que me gustaría dar el pase ya a nuestras comentaristas, quienes ya han tenido la experiencia de lectura y que nos compartan sus impresiones. No sé, podemos empezar por Marcela. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque me tienen que parar. No, Por favor. Ya. Yo te voy a... Ya. ¿Cuánto tengo? Yo te cuento. Ya. Bueno. Bueno, primero que todo, agradecer el honor de haberme mandado la novela para que yo la lea. Para mí fue súper emocionante por razones de trabajo, pero también por razones biográficas. Que me convocaran para acá. Y quiero partir diciendo una cosa a partir de lo que dice Nicole. Todos los que trabajamos como con documentos, yo he trabajado más en gestión que con documentos, pero trabajo en el archivo. Y yo creo que ella pudo traducir la magia que se produce con los documentos de archivo. Porque incitan la memoria, e incitan la emoción, e incitan la imaginación. Y eso está en un espacio como intersticial de la investigación, como que se nos ha dicho, se nos educó una parte como del cerebro y no del cuerpo, de que nosotros debemos investigar con la cabeza y de una manera bien más masculinizada. Y la experiencia de encontrar documentos y de investigar es una experiencia, y la experiencia se vive con el cuerpo, con la historia personal, con los contextos y todo. Entonces, yo quería, como estamos en el contexto del Día del Patrimonio y de repente como que se separa el patrimonio de uno, yo creo que allí Nicole ha expresado súper bien esa emoción y ese espacio que se llena con la imaginación cuando uno encuentra huellas. Y encuentra huellas porque hay sujetas y sujetos históricos que, si es que no son huellas, son hablados por otro en procesos que son como trámites. Ellos no se hablan, no tenemos los suficientes restos o signos producidos por ellos mismos, por estas mismas personas a lo largo de sus trayectorias vitales,
con las complejidades de esas trayectorias vitales en la época colonial, y lo que nos queda de ellos son algunas señales. Y esas señales están en los archivos, y esas señales están en los archivos desde una perspectiva jurídico-administrativa. Eso es muy potente y es muy dramático también, que lo que queda de determinados sujetos tan importantes para nuestra historia, pero tan negados desde una condición de una historia que se cuenta con una sola voz y que es oficial y que nos habla de una gran narrativa y que nos habla de los héroes y nos habla de los políticos y nos habla de los militares y que niega a una cantidad de sujetos. Esos sujetos los encontramos a través de actos performativos de la administración de hoy día del Estado o antes del imperio colonial. Y como son huellas, yo creo que la propia narrativa de la historia con su metodología no nos alcanza para dar cuenta de esa inmensidad de sueños frustrados, de sueños realizados. Entonces, en el fondo, el gesto de Nicole, que viene de la historia, y en realidad como que de alguna manera también desobedece o transgrede o corre el cerco de esa tradición para decir, quiero contar algo que quizás el lenguaje de la historiografía no me alcanza, no solo porque no encontré documentos, sino que no me alcanza. Y aunque hayan un montón de gestos literarios, yo creo que va a seguir no alcanzando, porque es inalcanzable en algún sentido, pero requiere estos ejercicios de mirar, remirar, poner en la escena pública precisamente aquellos sujetos que han sido invisibles o estereotipados o vistos o mirados o contados solamente desde el no ser. Y entonces por eso creo yo que esta novela abre varias posibilidades de contar esas identidades negadas, que no solo son negadas en las condiciones de mujeres esclavizadas, también están las condiciones étnicas, está el tema de que tú hablabas, Nicole, de Barraza. Yo conozco un poquito la Cuarta Región y yo me imaginaba cómo es Barraza ahora, y me imaginaba los escenarios de la novela y decía, chuta, esto... Si hoy día es un descampado, yo pensaba, ¿cómo habrá sido en ese tiempo? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo la gente se habrá comunicado? Entonces, en esta novela se van rompiendo varios estereotipos de cómo se cuentan la historia. Las historias se cuentan desde el centro, las historias se cuentan desde los héroes, o cuando nosotros damos un salto y pensamos, por ejemplo, en el erotismo, en la sexualidad, también lo pensamos, no lo pensamos desde la dominación, o pensamos la dominación y la sujeción esclavista lejos del erotismo y la sensualidad. Entonces aquí en realidad la novela es bien valiente porque nos obliga a confrontarnos con una suerte como de sustrato de nuestra memoria cultural que ha sido súper negado, pero que en realidad está totalmente vigente. Y tal es su vigencia actual que yo creo que fundamenta una serie como de prejuicios o una serie de miradas que nosotros tenemos a las distintas alteridades hasta hoy día. Yo quería como resaltar acá, por ejemplo, la carencia hoy día de personas afrodescendientes que aún luego de luchar y conseguir su reconocimiento como pueblo tribal, por ejemplo en Arica, Parinacota, están ausentes del debate político constitucional porque no se les permitió ocupar los escaños reservados para los pueblos indígenas. Entonces, finalmente, quiero decir que estas múltiples negaciones son negaciones que hasta hoy día continúan vigentes, y continúan vigentes a tal punto que impiden que nuestro horizonte estratégico, nuestro futuro, realmente sea un poco mejor. Entonces, por eso yo celebro, en realidad, la novela me trae un montón de interpelaciones personales, pero también éticas. Entonces yo, antes de terminar, porque yo creo que ya hablé como mucho, yo quisiera leer solamente cuando empecé el prólogo y leí esta frase, y yo creo que es como un mazazo a todos. Es el prólogo, todavía no es novela, dice. Y quiero leerlo así, quiero leerlo claro, y le agradezco que Nicole lo haya escrito así de claro, porque conmueve y porque es innegable.
fueron 287 años de esclavitud. A lo menos 8 generaciones de afrodescendientes viviendo y naciendo en estas provincias. Y esta esclavitud de Chile, además, se alimentaba constantemente de los nuevos cautivos secuestrados y vendidos a miles de kilómetros de sus tierras natales africanas, donde fueron desposeídos de todo lo que alguna vez tuvieron para convertirse en ganado humano. Esa es la historia que Nicole nos invita a mirar y no negar, nunca más. Gracias, Marcela. Me conmueve también los puntos, los corazoncitos que tú vas recuperando de tu experiencia de lectura, porque es eso, o sea, eso es lo que un poco el objetivo de estar ahora en este encuentro virtual, en esta zona de contacto, es precisamente compartir las experiencias de lectura, porque estos no son temas, porque lo que siempre soy un poco majadera en ello, son experiencias. Francisca. Súper, muchas gracias. Bueno, quiero partir por agradecer y felicitar a la Unidad de Género por organizar esta instancia de compartir. Me siento súper complacida y es un honor poder estar con mujeres tan potentes y tan talentosas, la verdad, algunas buenas amigas, otras que estoy conociendo. Y bueno, hay varias cosas. Quisiera partir por plantear un tema que va a terminar en pregunta para Nicole, que tiene que ver con la narratividad y su carácter estructural en el fondo de vínculo que hay entre la investigación histórica y la ficción. Para mí, la narratividad es como algo bastante profundo y estructural porque constituye parte de la vida misma, en tanto somos sujetos y sujetas que vivimos en el contexto temporal, que compartimos esa naturaleza temporal. Y siempre me ha llamado la atención que se tiende a olvidar, en la investigación científica se tiende a olvidar que la narratividad es un componente fundamental, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no es cierto? Donde la verdad científica, la veracidad, no depende de un marcador definitivo, de una prueba empírica que pueda cerrar la discusión, sino que se juega en la capacidad narrativa del autor o del científico social, del antropólogo. Y en ese sentido, claro, hay una distancia y una especie de salto al vacío grande que yo sé que muchos lo tienen ahí como una intención y no se atreven a dar, y que Nicole da con solvencia, de una manera, un debut excelente, ¿no es cierto? Además con una intención deliberada, política y ética de comunicar algo y de mirar un objeto súper concreto, que es un objeto muy oscuro y invisibilizado de nuestra historia, que son estas mujeres, ¿no es cierto?, que son mujeres negras esclavas. Entonces quería preguntarle a Nicole si, bueno, en realidad yo escuché que Nicole en algún otro lugar dijo que ella creía que la ficción histórica era parte de la historia, y le quería preguntar por qué y que comentara un poco sobre eso. ¿Comento inmediatamente o...? Comenta no sé, inmediatamente. o sí, ya. Acabo de dar una mirada al canal de YouTube y aparecemos todas quienes estamos aquí, Ah, ya. así como una sala, digamos. Entonces, Ya. me parece que está bien que lo hagamos así como un diálogo, una conversación. Ya, excelente, excelente. Bueno, gracias Marcela por tus palabras y realmente, bueno, también, si bien es algo que, como también he dicho otras veces, una escribe, a mí también el escucharlo de pronto leído por otras personas me conmueve también, porque también la misma historia que he tratado de transmitir es conmovedora. Yo mi trabajo de tesis de magíster lo realicé sobre la esclavitud infantil en la región de Coquimbo. Y obviamente ese es un tema tremendamente fuerte, ¿no? Y que se imbrica necesariamente con la historia de las mujeres
en este espacio esclavista, ¿no? Son las mujeres las contenedoras de hijos que van a ser esclavos, ¿no? Como veíamos en la Carta de Libertad de Santos, ella es liberada porque se va a casar, pero sus 5 hijos siguen siendo esclavos, ¿no? Y esa historia de la esclavitud que se va heredando y que tiene que ver con el tráfico desde África, evidentemente, que es algo terrible, terrible, pero también con esta esclavitud que se hereda por línea materna en estas tierras chilenas, de mujeres que no necesariamente son descendientes directas de africanos, sino que también son mestizadas, hijas de indígenas, hijas también de mestizos o mestizas. También es una historia terrible, ¿no? Esta infancia esclava es terrible. Entonces, todo lo que implica esta terrible institución durante casi 300 años en lo que es hoy en día es Chile, es algo que sí ha estado oculto, se pasa de soslayo nomás, se indica en las clases escolares o incluso a veces ni siquiera se comenta como un detalle, ¿no? Y en esta escala social estaban arriba los españoles, ¿cierto? Los que mandaban, los indígenas que eran los tributarios y los esclavos negros. Listo. Y pasamos la historia de esta terrible y dramática institución. Pero hay muchísimo más, o sea, hay en la vida de miles de personas que pertenecían y que estuvieron bajo esa sujeción, y niños, mujeres de todas las edades que estuvieron bajo esa sujeción viviendo en estas condiciones no esclavistas. Y creo que esa historia que a mí también me conmovió de manera profunda cuando comencé a conocerla de manera también súper marginal en el espacio universitario, puesto que no es un ramo troncal el que te enseña esa historia. En la historia de Chile colonial o en la historia de América Latina colonial, ramos troncales que te enseñan en la universidad donde yo estudié y en todas las universidades de Chile, jamás se habla sobre la esclavitud, ¿no? Se habla sobre la encomienda indígena, sobre la conquista y unas cosas muy importantes, obviamente, pero jamás se habla sobre la esclavitud. Jamás te dan a leer el libro de Rolando Mellafe, por ejemplo, en la introducción de la esclavitud en Chile, ni ningún otro tipo de bibliografía, que hay mucha, a esta altura hay mucha, sobre estas temáticas, ¿no? Es como el otro día comentaba con mi colega Luis Madrid, conversábamos y decía, es como que nosotros también hoy en día planteamos la historia de la presencia afrodescendiente y la presencia esclava afrodescendiente dentro de nuestros departamentos o dentro de los espacios académicos, y pareciera como si estuviésemos haciendo la historia de los zapatos en la colonia. La historia de los zapatos en la colonia quizás puede ser un seminario lectivo interesante y curioso, ¿no es cierto? Y no lo van a poner como un ramo troncal porque la historia de los zapatos en la colonia. Y el espacio oficial de la enseñanza de la historia en Chile toman la historia de la esclavitud como si fuese la historia de los zapatos en la colonia, cuando realmente es una historia esencial, necesaria y terrible, que efectivamente es parte formativa de nuestra sociedad y que debería ser parte esencial de los ramos troncales de historia colonial y de historia del siglo XIX chileno y latinoamericano, y no lo es. Entonces sigue siendo en el espacio escolar y en el espacio universitario un tema marginal cuando debería ser central, junto, evidentemente, con el tema de las encomiendas indígenas y todo lo que implica la conquista española en estas tierras, ¿no? Con respecto al mundo indígena. Por lo tanto, a mí también siempre fue un espacio de conmoverme constantemente y decir cómo es posible que nadie diga nada. O sí, hay muchos que dicen, hay mucha gente que ya ha escrito sobre este tema, hay muchísimas historiadores y historiadoras que han trabajado sobre este tema, pero lamentablemente en los espacios oficiales, en los ramos troncales de las licenciaturas y de las pedagogías en historia, en los cursos de historia de Chile, en las escuelas, esta historia parece absolutamente marginal y anecdótica, cuando no lo es, cuando hay historias de personas reales que sufrieron este sistema esclavista durante siglos. Y ahí, en ese sentido, siempre va a ser conmovedor y para mí creo que es un deber, como dice Pauli, no es un tema, sino que es un deber trabajar sobre toda esta historia y esta memoria y hablarla claramente, ¿no? Chile fue un país esclavista. Todas nuestras provincias fueron provincias esclavistas, por supuesto, con esclavitud indígena, pero también, y en muchos ámbitos y en muchos espacios, con esclavitud de personas de origen africano. Ese es un punto. Sobre el punto que comenta Francisca, el tema de la relación entre la ficción y la historiografía,
Sí, creo que obviamente la historia es una narración, ¿no es cierto? El quehacer historiográfico se nutre o se arma, ¿cierto? A través del lenguaje. Tenemos que contar esta historia. Cuando comenzamos a encontrar documentos y trabajamos con bibliografía, etcétera, queremos contar una historia desde una perspectiva específica, desde nuestra cosmovisión, etcétera, pero contamos una historia. Obviamente hay una metodología historiográfica que nos insta y nos lleva, obviamente, a poner pie de página, a justificar todo lo que decimos, a contrastar documentos con bibliografía, etcétera, y eso hace que sea un quehacer científico, ¿no es cierto? La comprobación de lo que estamos diciendo. Pero siempre queda, como decía Marcelo, unos intersticios, unos espacios en los cuales ahí no se puede entrar con una racionalidad de la comprobación del documento, sino que simplemente se puede entrar o se tiene que entrar con una emotividad o con una sensibilidad humana. Y cuando trabajamos en historiografía, esos elementos los ponemos como supuestos, ¿no? Podría haber sido así, podría haber sido de esta otra manera, ¿no? Y lo trabajamos así. Cuando escribimos ficción, en ese sentido es un poco más libre. ¿Por qué? Porque ahí sí que nos sumergimos como seres humanos y con todas nuestras sensibilidades humanas a pensar la posibilidad de cómo podría haber sido, porque cómo podríamos habernos sentido nosotros, ¿cierto? O nosotras si hubiésemos estado ahí. Y podemos interpretarlo de alguna manera. En ese sentido, hay una relación entre la historiografía y la narrativa histórica, pero la manera en cómo se tiene que abordar en términos lingüísticos es distinta. No es lo mismo, evidentemente, son otras formas metodológicas, pero creo que sí, definitivamente hay una relación necesaria. Y bueno, yo también he estado, no sé, también lo he dicho en otras partes, he estado investigando en los últimos años sobre, o los últimos, sí, para mis trabajos de estos últimos tiempos, sobre el tema de las leyendas, episodios y tradiciones, que son formatos literarios, histórico-literarios, mejor dicho, muy, muy populares, fueron entre 1840 y 1940, en donde también se toma la historia de una manera narrativa para poder difundir, para poder entretener a un lector y al mismo tiempo enseñar, ¿no es cierto? Siempre también el tema de la narrativa histórica siempre ha sido muy tomado desde una perspectiva didáctica, y creo que esa también es la función que de alguna manera quiero expresar a través de la novela, ¿no? Esta didáctica y poder difundir una información de una manera que apele a la enseñanza de otros sobre esta historia, pero con estos elementos que también llegan de manera emotiva y emocional a quienes leen. Gracias, Monse. Voy ahí, he estado anotando algunos puntos y ya me gustaría comentarlo más adelante. Le damos el pase a Verónica. Verónica. Sí, se han dicho hartas cosas bueno, primero que todo, me sumo al agradecimiento de mis compañeras, de la posibilidad de estar aquí en este espacio, compartiendo la experiencia de lectura y de reflexión también, de análisis, en torno a una creación que está ahí, ¿no? En el tránsito entre lo histórico, la disciplina histórica, esa formación que ha comentado Nicole, y lo ficcional, lo literario y todo lo que tiene que ver con el desarrollo efectivamente desde los podría ser o desde lo imaginativo. Bueno, yo tengo la suerte de haber compartido con Nicole desde aquellos años del 2008 y efectivamente puedo dar fe de que el tema de la investigación colonial siempre fue extraño, éramos las extrañas, ¿no? Éramos las raras frente a una a un gran número de compañeras y compañeros que, por ejemplo, no sé, se dedicaban a la historia social, que está muy, muy en alza en ese momento, frente, por ejemplo, a la historia cultural más vinculada al siglo XX. Entonces, claro, ir al tema colonial era una extrañeza. Y finalmente esa extrañeza también respondía a algo que creo que Nicole lo señala muy bien, ¿no? Que tiene que ver como con ir descubriendo e ir conectando con todas estas experiencias, ¿no? Del pasado que estaban soterradas, que estaban excluidas e incluso estaban negadas o distorsionadas desde la historia oficial.
es importante señalar que cuando hablamos de historia oficial, una historia escolar que sobre todo a inicios de este siglo XXI, porque quizás hoy en día efectivamente tenemos un escenario que es mucho más diverso y que ha ido modificando también por las nuevas investigaciones que también se han ido difundiendo, ¿no? A través de distintos dispositivos. Pero que efectivamente en ese tiempo era muy extraño y vinculado efectivamente al anecdótico, pero que también no solamente estaba como relegado, sino que el gran discurso, y que era muy heredero del siglo XIX, era el de una historia que nos buscaba blanquear como país, que buscaba poner los acentos, ¿no? en una colonia de un pasado oscuro, frente a lo cual la independencia y todo el proceso de creación de la república trae la luz. Entonces incluso hay como un imaginario visual en los libros escolares, en aquellos elementos que podíamos acceder, ¿no? De forma no académica, que estaba muy marcado por eso, por esos silencios y por esa como penumbra. La idea de la penumbra, que en el fondo desde esta formación, y en donde Nicole yo creo que ha sido una de las grandes exponentes en sacar, ¿no es cierto?, a luz y en generar una investigación sistemática desde su rol de investigadora sobre lo que es la esclavitud. O sea, no es solamente estos archivos sueltos, sino generar un relato al respecto. Y claro, ahora este salto, ¿no?, que hacia lo ficcional, pareciera como casi un salto como muy fluido y muy natural. Recuerdo a un filósofo, Hayden White, que decía cuál es la diferencia entre la historia, la historiografía y la literatura, y que finalmente las y los historiadores lo que hacen es tomar hechos y también los traman, que decidir, ¿no?, que la independencia empieza o en 1810 o en 1818 son decisiones que se asemejan mucho a cómo se construye una historia ficcionada. Incluso usando muchas veces los mismos dispositivos, ¿no? Bajo este como a veces mito de la objetividad, también hay herramientas que buscan, por ejemplo, contar una historia como una tragedia o como una comedia, entonces todo eso también está operando. Y bueno, la novela en sí, para obviamente no hacer spoiler, pero nos permite acercarnos efectivamente a unas sujetas que ahí están, ¿no? En ese umbral de lo histórico, lo ficcional, pero que se van moviendo por una cotidianidad y que nos permiten acercarnos a una cotidianidad colonial, tanto en lo público como en lo privado. Y eso creo que es, por ejemplo, es uno de varios, ¿no?, de los aportes que tiene este texto, que te permite moverte y trasplantarte, te transporta a espacios coloniales que hoy en día existen, ¿no? Uno los puede identificar ahí, la Nicole nos invitaba a visitarnos el pueblo, pero también a cómo se podía percibir, cómo se podía escuchar dentro de la colonia, de un espacio, como les digo, que siempre se nos ha presentado muy en penumbra, y en donde al contrario, hay aquí en el libro, ¿no?, muchas veces, muchos capítulos parten hablando de la fiesta. Pareciera, yo decía, leer este libro es como una sociedad siempre en fiesta, siempre frente a los patrones, ahí una comunidad festiva en donde la gente se reunía más allá de la casta a la que pertenecía, y en donde, bueno, efectivamente tenemos relaciones mediadas. Y lo otro que iba a hablar al respecto, bueno, tiene que ver efectivamente con el gran tema de la esclavitud en Chile, que es un tema efectivamente que incluso, algo dijo Marcela, ¿no?, políticamente también podemos quizás identificar que es un poco como minimizado. Un poco en Chile, en Arica, Parinacota, ahí están los restos, ¿no? Están las ruinas de una casa de procreación de esclavos, que era básicamente un criadero de esclavos, lo que se llamaba, ¿no? Esta semejanza que se hace con el ganado, o sea, el lenguaje era un criadero de esclavos, donde tenían a las mujeres para poder parir hijos, y eso comercializarlo. Y eso hoy en día es un espacio que está en un privado, ¿no es cierto?, que está en ruinas, en donde es muy difícil poder acceder a él, y en donde efectivamente deberíamos, ¿no?, una responsabilidad en torno al rescate de esa memoria asociada a la violencia, que también son memorias de violencia. Generalmente cuando hablamos de historia de las violencias, lo asociamos a dictadura,
pero también tenemos un tema con la esclavitud, con la chilenización, ¿no? Que también ahí en el norte fue muy violenta, aquí en el norte, en las comunas, en las regiones que pertenecían a Bolivia, Perú, la chilenización también fue un evento muy violento. Y entonces tenemos una historia en torno a la violencia que efectivamente cómo la abordamos, cómo la problematizamos y cómo incluso en este caso, ¿no? Lo ficcionamos, pero también en un deber ético. Es decir, que no sea un poco como también, yo creo que ahí hay un trabajo que expresa, ¿no? Esta también expertise en la formación, porque no es tampoco un tema que cae en lo morboso o en lo exoticista, sino que se hace muy responsablemente, se reconstruye de una forma muy responsable desde la ficción. Los personajes, bueno, son entrañables, ahí la Nicole presenta a Santos, como esta mujer, ¿no? A la cual podemos acompañar de su infancia hasta su adultez, y en donde también podemos también acercarnos a una reconstrucción y una apuesta en torno a la afectividad, a los sentires y a la propia conciencia, a cómo se reflexiona sobre la propia situación, que es muy potente. Así que eso por el momento y para seguir con la conversación. Oye, yo quería complementar ahí a la Vero porque, y también como recomendar la lectura de este libro, mucho, encarecidamente, léanlo porque es buenísimo, es lindo, emociona, educa, y ofrece una alternativa, o tiene una característica que es bien potente y bien linda, que a pesar de hablar de un tema tremendamente perverso y terrible, hay algo de profunda dignidad y rebeldía en los personajes. Es complejo porque estamos hablando de mujeres que son dominadas, que tienen 3 formas de dominación en sus cuerpos, o sea, son mujeres, esclavas negras, y sin embargo la calidad narrativa de Nicole logra mostrar en ese contexto una forma de resistencia que es una autonomía que brinda una salida y una esperanza sin nunca dejar de mostrar lo terrible y potente de la situación. Y creo que eso es una característica estrictamente narrativa que tiene la novela de Nicole y que le da un plus extra a todo lo que ya hemos dicho y que tiene que ver con la capacidad que puede tener este tipo o este libro en particular, este tipo de libro para transformarse en herramientas mediadoras privilegiadas para los niños. Creo que se pueden hacer muchas cosas interesantes con la novela de Nicole en términos de mediación. Nada, eso. Precisamente, Francisca, hacia eso vamos. Voy a mover un poquito la conversación efectivamente hacia ese punto que tú mencionas, pero antes me gustaría leer algunos comentarios. Por ejemplo, Alicia dice, yo creo que la mayoría de los chilenos no teníamos noción de estos sucesos, y más adelante dice, esta novela, además de venir de la realidad, es dinámica. Uno imagina realmente dialogando a los personajes. Hay una experiencia de una lectora. Pablo dice, excelente el relato. Isidora dice, hola, qué importante considerar lo simbólico desde los sujetos históricos. María Rosa Casanova dice, interesante la presentación. Gracias, Marcela, por la invitación. Hay un mensaje para Marcela. Carolina Cortés nos puntualiza algo que me parece que es importante. Dice, exactamente, estamos ausentes porque los blancos hablan desde muchos espacios por nosotros y también sin nosotros. Y más adelante dice, Montserrat, en torno a la alusión de Nicole, donde dice, en ninguna universidad de Chile se pasa la esclavitud. Ella dice que sí, que en Arica, en la UTA sí. Se ha dado cátedras de historia colonial en carreras de historia y sí lo hemos abordado. El pueblo afro se organizó acá y estamos ocupando todos los espacios porque es parte de nuestra lucha, y la academia es también una conquista. Me parece importante. Dice también Alberto Díaz, quien trabaja historia afro, a quien conocemos, dicta el seminario de doctorado en antropología sobre etnohistoria andina y afrodescendiente. Excelente.
Más adelante, bueno, María Rosa Casanova dice, nunca la historia de la esclavitud será parte del canon, es un tema incómodo que viene a cuestionar el discurso oficial, reconocerla sería reconocer la no oficialidad de la historia chilena. Y me voy a enganchar de ese último comentario de María, precisamente para llegar a un punto que es el que nos emocionaba comunidad como programa Patrimonio y Género llegar, y es precisamente porque aquí hay una audacia, y esa audacia de recuperar estas experiencias y traerlas al presente, no, lo que hace un poco es resquebrajar, digamos, tensionar, poner en problemas este relato nacional, efectivamente, como dice María Rosa, y precisamente por aquello también supone para quienes estamos y quienes estamos enlazadas, ¿cierto?, a la institucionalidad pública, a la gestión del patrimonio, nos supone también ciertos desafíos. Entonces, retomo un poquito lo que conversa Francisca con relación a las posibilidades que tiene este texto, digamos, y muchos otros también, para la mediación lectora y ofrecer y desplazar, digamos, esta conversación, derivarla y preguntarle a cada una de ustedes. Si Francisca quiere conversar un poquito más sobre las posibilidades de mediación, fantástico. A Marcela, ¿cómo nos hacemos cargo de estas experiencias, ¿no? de estas historias que no están, de estos cuerpos que no están? ¿Cómo hacemos un balance de historias desde la institucionalidad pública, desde la gestión del patrimonio? ¿Qué desafíos nos supone? Y también, por supuesto, a Verónica, desde su rol dentro de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, también la misma pregunta. ¿Cómo desplazamos esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque hay mucho material. La Nicole también expuso, hay una cantidad importante de miradas distintas, hay una cantidad importante ya de historia investigada, de documentación, etc. Bueno, ¿qué estamos haciendo con ello? Marcela, Vero, Francisco, no sé si... yo me voy a partir. Bueno, yo como decía hace un rato, creo que este tipo de materiales de tan buena calidad como el libro que estamos comentando, la verdad es que desde la Subdirección de Bibliotecas Públicas nos plantea un desafío, y también en el contexto de nuestra constitución como joven ministerio, y ese desafío tiene que ver con la descentralización y la capacidad de construir institución desde las regiones, creo yo, con los productores culturales regionales, con las comunidades, con los funcionarios que dan vida al ministerio y a nuestros distintos servicios, y también de poder avanzar hacia un trabajo más articulado entre nuestras unidades de misión, las bibliotecas, archivos y museos, patrimonio cultural y material, departamento de pueblo indígena, que funcione como un motor unitario, y estamos trabajando en ese sentido, ¿no es cierto? Creo que construir institución desde las personas y desde la expertise regional debe ser algo como un mantra que hay que estarse repitiendo todos los días. Y estamos en eso desde bibliotecas públicas, estamos trabajando en una reformulación de nuestra política de desarrollo de colecciones, donde el tema regional es uno de las líneas estructurales. Gracias. Marcela. Yo desde Archivo, bueno, quiero decir que desde Archivo, la pedagogía de Archivo creo que tiene como un nivel un poco, o ha tenido un nivel un poco más estructurado. Entonces, esfuerzos como que se vincula más como a un conocimiento especializado y muy técnico. Entonces, esfuerzos como este, o sea, digo que es muy necesario hacer estos gestos transformadores en el ámbito de la educación en archivo o la gestión patrimonial de archivos, porque se entiende en algún sentido que el archivo es un depositorio de los documentos oficiales, entonces ahí llegan los investigadores de manera más o menos objetiva, especialista, o la ciudadanía a hacer uso de los documentos que les sirven para el ejercicio de sus derechos. Pero en general ha costado trascender esa como gestión pasiva y considerar que en el marco de un Ministerio de las Culturas que reconoce un contexto de diversidad, los archivos son más que los archivos públicos que llegan al Archivo Nacional. Los archivos son también el poder que tienen las personas y los colectivos de construir sus huellas de memoria.
también son la posibilidad que tienen los colectivos de interrogar esa información oficial que está, y interrogar lo que no está, y preguntarse efectivamente cómo hemos o no hemos sido representados. Ahí me voy a tomar precisamente de lo que alguien comentaba y decía, claro, no están porque nunca hablan los afrodescendientes, nunca hablan las comunidades, nunca. La narrativa pública desde los archivos ha sido, de alguna manera, ha sido difícil abrirla a las comunidades no especialistas. Entonces yo creo que uno de los desafíos, por ejemplo, es poner estos materiales en circulación, y en circulación con las propias comunidades. Y en ese sentido, todos los desafíos de creatividad son sumamente bienvenidos. Por ejemplo, existe procesos técnicos de descripción de los documentos de archivos para que toda la gente pueda acceder a ellos. Pero nosotros ya nos hemos preguntado desde la perspectiva de género si esos procesos técnicos son prohibitivos para algunas y algunos sujetos. También podríamos preguntarnos desde la perspectiva de las etnicidades, si es que, o de los grupos culturales, que en realidad, a ver, ¿qué pasa si en la organización afrodescendiente de Coquimbo nos confrontamos con la novela, o nos confrontamos con el documento que acaba de presentar Nicole? ¿Podemos visitar esa memoria de otra manera, de una manera distinta a la que lo hacen los especialistas? Entonces yo creo que efectivamente ahí hay todo un campo que no ha sido explorado y que es un desafío. Y el desafío es también considerar que la construcción de memoria y la construcción de patrimonio, y en este caso patrimonio documental, es un proceso que involucra a todos los colectivos, y también involucra obviamente disputas políticas, como es poder. Entonces yo creo que hoy día estamos en un momento social donde es posible ser mucho más creativo, y donde el saber y el patrimonio no están guardados en una especie de como un archivo, como un depósito, donde al que solo tienen que acceder los especialistas. Yo creo que la invitación es abrirnos, y abrirnos significa tensionarnos, y significa conflictuarnos, y significa que alguien opine, bueno, ¿y por qué está hablando un antropólogo y no está hablando la comunidad afrodescendiente de eso? Significa todo eso, significa arriesgarnos a todo eso, significa de alguna manera reconstruirnos, negarnos, volver a mirarnos, porque es necesario. Cuando sobre todo hay disputa y voz acá allá, y aprovechando también un comentario que hacía alguien sobre la historia, porque la historia, y eso es la relevancia de la colonia, es dura, es dolorosa, no es blanca, no es blanca en el sentido en general, nuestra historia es dura, es conflictiva y es violenta, hay violencia. Efectivamente dudo, digamos, de que hayamos salido de ahí, efectivamente. O sea, es una herida que llevamos hasta el día de hoy, digamos, es hablar de... Yo creo que es importante, sí, ¿no? Yo creo que es importante también en estas como interpelaciones, ¿no? Reconocer cuáles son también los alcances y límites que tiene la institucionalidad. Yo en ese sentido creo que también ahí nosotros como servicio también tenemos que ser humildes en cuanto a qué requieren las comunidades de nosotros, de nosotras, y cuando no. Y puede ser que haya aspectos, a mí me ha pasado, como yo, bueno, soy funcionaria de este servicio y trabajo en patrimonio cultural inmaterial, ¿no es cierto?, en la región de Antofagasta, soy la encargada regional, y digo cosas, bueno, esto me parece súper interesante, podríamos hacer algo al respecto. Y la gente no es su prioridad, no es su interés, el interés, ¿no?, de trabajo está en otros espacios o en otros temas. Entonces también la idea de un servicio público que también dialoga y pone a disposición, creo que ahí se genera, ¿no?, ese cambio, ya no desde nosotros decidimos y orientamos, ¿no?, decimos esto es lo que hay que hacer, sino de que, bueno, ¿qué pasa en nuestro alrededor y cómo nosotros tenemos que actuar
consecuentemente con eso que está pasando. Hay algo importante que tiene que ver también como con todas estas como materiales, ¿no? que se van construyendo, porque finalmente el relato ficcional, y en el caso, por ejemplo, pensando en el libro de Nicole, de Coquimbo Episodios Coloniales, es que también a veces la ficción permite generar síntesis. Porque en general, si uno, todo puede, una historia, ¿no? Una reconstrucción puede estar muy dispersa, puede estar en 3 archivos distintos, en 3 espacios distintos, y a lo mejor algo que tiene que ver con memoria oral. Entonces, como también este ejercicio de creativo hace síntesis y logra reunir y armar, ¿no? Y entregar algo que es coherente en sí mismo y que a lo mejor hace dialogar materiales que en sí no dialogan. No sé, el arte, ¿no? Yo para mí un arte de la novela histórica, de la literatura histórica. Pienso, por ejemplo, en Humberto Eco, con El nombre de la rosa. Y también, o sea, genera, ¿no? Un relato que ahí está, pero que también se nutre de los archivos, también se nutre de lo que pasa en la época medieval, él lo hace desde Europa, pero también construye una historia que le permite decir cosas sobre esa época y transmitir de alguna forma el espíritu de esa época. Y creo también, algo que también quiero señalar, que en esto de estos ejercicios, creo que ahí estamos todas y todos invitados. Creo que este ejercicio de reconstrucción, obviamente creo que nadie se puede autoentregar vocerías, pero también creo que es un ejercicio de libre generación, obviamente entendiendo que esto puede generar disputas, que si hay una, no sé, yo en el trabajo, ¿no? Con comunidades, que puede ser que se sientan en un momento, y me lo han dicho, así como, hoy hicieron esto y nadie me avisó, claro, comunidades vivas, ¿no? Tienen que haber obviamente ciertas, yo creo que es un tema, reflexionar sobre los pisos éticos, pero que efectivamente deberían ser transversales. Y como superar esta idea, lo pienso un poco, nuevamente retomando esta idea de las extrañas, ¿no? Las extrañas era un grupo de extrañas y extraños dedicados a la historia colonial. Entonces, cómo también esto se transversaliza y va más allá de ese nicho. Eso por el momento. Tenía algo anotado también, pero bueno, no sé, aquí lo planteo, ¿no? De la idea también de una ciudad letrada y de cómo la letra también es excluyente. Y creo que eso también es algo que es muy importante siempre tener presente, que efectivamente pues, podemos acceder a otros materiales que no necesariamente van a estar en los archivos, no solamente van a estar en la escritura, también pueden ser espacios, pueden ser oralidades, pueden ser memorias. Memorias que a veces, y ahí otro tema ético, o las memorias que a veces pueden tener incluso contradicciones entre sí. A mí me ha pasado, ¿no? Cultoras y cultores, y una señora cuenta, y esto pasó así, no, eso no pasó nada así, pasó de esta otra forma. ¿Y uno qué hace? ¿Decide por una verdad o hace confluir y hace dialogar esas verdades? Ahí también yo creo que son como desafíos, ¿no? Metodológicos, pero que también tienen que ver con, frente a eso, cuál es nuestro rol y también cuál es el objetivo, ¿no? Final. A lo mejor mi rol no es designar la verdad, no es ese mi rol. A lo mejor mi rol es simplemente facilitar que entre las comunidades puedan definir cuáles son sus verdades o puedan dialogar en torno a sus verdades. Uh-huh. Y gracias, Vero. Mientras las escuchaba también me iban como naciendo, digamos, ciertas como, claro, ideas en relación a también la potencia política que tienen las prácticas artísticas, como, si bien depositarios, quizás como activadoras de memoria, y en ese sentido me parece que esta novela, digamos, dentro del campo del proceso escritural, como un proceso de escritura creativo, también nos enfrenta, digamos, a esa posibilidad, y cómo desde la gestión del patrimonio también como que ampliamos, digamos, esa mirada y entendemos las prácticas artísticas, ya sea la escritura, la literatura, el teatro, etcétera, también como lugares de memoria, y que me parece muy, muy bonito, y por eso también quise traer, o sea, se nos ocurrió, digamos, en la unidad, y quisimos como
iniciar tener esta conversación, activar esta conversación a través de un proceso escritural, a través de la literatura. Yo me recuerdo hace muchos años atrás que Nicole estaba ahí, digamos, donde, bueno, yo en un tiempo atrás, dentro de mi desarrollo académico, hice un doctorado y específicamente lo que a mí me interesaba como abordar era las figuraciones de los esclavos y las esclavas dentro de la literatura, y me tocaba ir a muchos congresos de historia, donde, digamos, terminaba, por supuesto, o saliendo por la puerta de atrás, o bastante así como una paria, digamos, porque efectivamente había esa idea de que la literatura no era una herramienta de exploración social. Entonces era bien impactante aquello. Eso ha ido cambiando. Me da la sensación de que se ha ido movilizando. Entonces, para mí es muy simbólico el hecho de poder ampliar la mirada en torno a la gestión del patrimonio a través de una práctica artística, a través de la literatura, etc. Chiquillas, estamos bien pasadas de hora, pero quiero agradecer los comentarios que hemos recibido también en el chat. Bueno, aquí estamos desde la virtualidad, pero esta conversación queda como un contenido digital para volver a revisitarla más adelante. Yo les quiero agradecer a todas ustedes, a Nicole, a Marcela, a Francisca y a la Vero, y también dejarles unos minutitos para que a lo mejor quisieran terminar con algún comentario, con alguna retroalimentación. Yo feliz. No, No sé. solamente agradecer la instancia de compartir. Yo creo que tenemos que aprender a leer de otra manera ciertos productos culturales y darles un uso, y ese es un desafío de nosotros como institución. Y bueno, gracias a Nicole por ofrecernos esta herramienta y este tipo de contenidos que son privilegiados, como por su potencia de sentido y su carácter ético y político. Así que nada, muy agradecida, muy enriquecedora conversación. Un gusto compartir con mujeres tan potentes como ustedes, así que ha sido un agrado. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Que se repitan estos encuentros, aunque no sea creo que tenemos hartas cosas que hablar, no solo nosotras, sino con el público también. Y bueno, y gracias también a Nicole por atreverse a darle nombre a las personas esclavizadas, que eso es una cuestión muy, muy dura. Las personas esclavizadas tienen nombre y tienen historia, aunque nos la imaginemos y la instalemos como una verdad pero eso es un gesto invaluable. Eso, y yo creo que ojalá que se repita desde otras lecturas artísticas, desde la performance, desde el teatro, la dramaturgia, de la poesía, los diarios. Ojalá que te imiten harto y que sigas escribiendo también, Nicole. Gracias. No, yo solo sumarme a los agradecimientos y enviarle en especial un abrazo a Nicole, ahí a la distancia. Efectivamente hay tantas historias, ¿no?, que contar y me encanta que estés explorando toda esta diversidad de lenguajes para poder contarlas. Creo que ahí no hay techo, hay todo un campo amplio de creación y eso, invitar a las personas que nos están escuchando a acercarse a esta obra. Es de una editorial, ¿no es cierto?, que también tiene otros trabajos y bueno, ahí también hacerle, que es otro temazo, ¿no?, a ver el tema de las autorías femeninas, tanto en disciplinas históricas como literarias, también ahí van poniendo otros temas y otras sensibilidades que creo que es importante que podamos conocer y diversificar nuestra propia visión sobre el pasado. Gracias, Verónica. Comentar que la obra, y no lo dije al principio, es de la editorial Acto Editores, que está ahí liderada por un grupo de mujeres, así que a seguirla también en las redes sociales. Nicole, no sé si quieres cerrar. Sí, bueno, sí, bueno, también, claro, ya lo comentaste, pero sí, Acto Editores son 3 historiadoras las que fundaron esta editorial. Hasta el momento habían publicado solamente obras históricas y apostaron por abrir una línea de ficción histórica y iniciaron esta línea con la novela que escribí yo, que propuse yo.
Así que un gran saludo a las editoras, especialmente a María Eugenia Albornoz, con quien yo trabajé. También ella es una reconocida historiadora de nuestros círculos historiográficos coloniales y del siglo XIX chileno. Gracias a ella y a ellas por el apoyo en esta novela, para trabajar con ella y publicarla. Solo quería decir, bueno, sumarme también a los agradecimientos. Muchísimas gracias a Marcela, a Vero y a Francisca por los comentarios, a Pauli por organizar esta actividad. Creo que la creatividad o la escritura creativa tiene un gran valor, no tan solo porque, por supuesto, nos hace mirar el mundo desde una perspectiva totalmente distinta a las ciencias sociales, o sea, no totalmente distinta, pero sí desde sensibilidades diferentes, ¿no? Que nos acercan a veces a humanizarnos un poco más o a interactuar de manera mucho más personal con lo que esta narrativa revela, ¿no? Creo que sí, no es siempre fácil, ni para todos es fácil volcarse desde una ciencia social a la escritura creativa, pero para quienes tienen el talento y las ganas de hacerlo, creo que es una manera maravillosa de poder comunicar las cosas que uno va aprendiendo y creemos, particularmente yo creo que son importantes de dar a conocer y de divulgar. Y creo que eso ha sido el principal motor que me ha movido a explorar este otro ámbito de escritura. He estado varios años escribiendo historiografía, no lo voy a dejar de hacer, creo, pero sí creo que la literatura abre un mundo impresionante y maravilloso, y es una herramienta esencial, ¿no? que llega a muchísimas más personas por esa capacidad emocional, esa capacidad sensible de poder apelar a los sentimientos y a las emociones. Y de pasada poder enseñarnos estas historias que desconocemos, ¿no? Y que de pronto sí es difícil, obviamente, encontrar porque están ahí muy escondiditas, pero son parte de nuestra memoria y de nuestra historia. Así que muchas gracias y ojalá sí se sigan repitiendo estas instancias. Bueno, me despido de ustedes nuevamente, agradeciéndoles el tiempo y también a las personas que han estado conectadas en la transmisión. Dejarles ahí, voy a anotar, voy a dejar en el canal de YouTube, en el chat, bueno, puse ahí el link a Sala Editorial, actoeditores.com, para quienes quieran conocer un poco más del libro. Hay también una especie de trailer, una cápsula informativa del proceso de escritura de este libro que ustedes pueden ver ahí, y también les voy a dejar la página de Cultura, Patrimonio y Género, donde hemos ido, bueno, desde hace ya bastante tiempo sumando noticias, informaciones, actualizaciones, propuestas de lectura en el cruce audaz, digamos, de patrimonio y género. Les mando un abrazo, chiquillas, muchas gracias. Gracias. A ustedes, nos vemos. Gracias, Nicole, Pauli, Marcela, Vero.